Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctora y maestra Julieta Ponce, una prestigiosísima nutrióloga, experta también en políticas públicas en esta materia y directora del Centro de Orientación Alimentaria COA. Gracias siempre, gracias por contar con tu colaboración en nuestros espacios, Julieta. Con mucho gusto, Ricardo. Te lo aprecio mucho. De acuerdo con los datos del INEGI, durante la década reciente, la falta de recursos, de dinero, pues, afectó a 1 de cada 3 hogares mexicanos. Y en el 7.2% de los hogares se hace tan solo una comida al día. 7.2% suena a poco, pero cuando lo trasladamos a 10 millones de personas, suena a mucho y se han agravado con motivo de la pandemia, Julieta. Pues mira, Ricardo, la verdad es que duele mucho porque estamos hablando de hambre. Exactamente es este fantasma social que nos persigue y que definitivamente se tiene que reflexionar en estos espacios porque la pandemia, como bien dices, ocasionó que la pérdida de empleo y la pérdida de un recurso para adquirir los alimentos, pues haya ocasionado que las personas ajustaran primero hacia la elección de sus alimentos. Entonces, cuando falta dinero en la casa, empiezan a hacer otro tipo de elecciones alimentarias y aquí es donde baja la calidad. Quiero también recordar que las proteínas y en particular las proteínas de origen animal son las que tienen el mayor precio público, el mayor precio en el mercado. Sí. Entonces, cuando las personas o las familias tienen pocos recursos, empiezan a sacrificar el consumo de proteínas, en particular las de origen animal, y empiezan a sustituirla, claro, por otros productos que estén más disponibles y más accesibles. Entonces, Ricardo, aquí es donde empieza la tragedia, porque no es nada más la angustia de las familias que cómo van a resolver, sino que empieza a bajar la calidad nutricional y el impacto puede ser diferente. Sí. Por ejemplo, en la niñez, cuando faltan proteínas, junto con un paquete de vitaminas y minerales que deberían venir de alimentos frescos, puede comprometerse el crecimiento. A ver, ¿hay efectos físicos y también de conducta psicológicos? ¿Cuáles son los efectos principales de esta deficiencia tan brutal en la ingesta de los alimentos fundamentales, de los elementos nutricionales fundamentales? Hablemos, si quieres, primero de lo físico. De acuerdo. Depende un poco del tiempo, ¿no?, que dure esta carencia, cualquier grado de inseguridad alimentaria. Pero mira, Ricardo, pueden ser desde cuestiones muy sutiles como olvidos, falta de concentración, necesidad de repetir las tareas, la incapacidad de resolver problemas. Tiene que ver también con estas distracciones, incluso, ¿no?, en los diferentes grupos de población, pero también puede tener efectos ya más físicos, más profundos. Por ejemplo, que se habla del sistema inmunitario deficiente, con patógenos oportunistas, y no se diga ahora, pues, con la pandemia y todo lo que hemos aprendido, que el sistema inmunitario no responde de la misma manera, baja la guardia, y esto hace que, sobre todo en poblaciones de niños y niñas, pues se incrementen el número de infecciones. Y ahora con la pandemia hemos aprendido que a pesar de que las personas puedan tener sobrepeso, en caso de tener una infección por coronavirus, pues pueden tener un sistema inmunitario que está agotado, está inflamado, y que eso tampoco les permite defenderse de la misma manera. Entonces pueden ser también en adultos mayores, Ricardo, el deterioro de la masa muscular. Entonces en personas mayores puede presentarse sarcopenia, sin duda. Estamos hablando de círculos verdaderamente viciosos, no sé si llamarles así, o círculos letales, porque si hay una subalimentación, estamos más propensos a los contagios, y si hay contagios, pues estamos más propensos también a una
gravedad, digamos, que nos puede llevar hasta la muerte en el caso del COVID. Es verdad, podríamos hablar aquí de poblaciones diferenciadas. En niños y niñas, recordar que, bueno, tú has estado muy involucrado también en analizar estos temas de desnutrición y hambre. En la niñez, Ricardo, todavía la desnutrición pues puede significar perder la vida por cualquier otro tipo de enfermedad, por una diarrea. Y claro, no es lo mismo enfrentar una carencia eventual con un estado de nutrición o enfrentar una infección con un buen estado de nutrición y con otro, ¿no? Entonces, Claro. en la niñez tenemos un problema, Claro, sobre hemos todo en visto poblaciones muy en las pequeñitas. poblaciones marginadas de los pueblos y incluso de las ciudades a estos típicos niños, digo, por desgracia es una imagen típica de estos niños que están encueraditos nada más con una camisetita o algo y las panzas gigantescas reventadas de parásitos y que mueren por cualquier cosa, por cualquier infección. Por una diarrea, Ricardo. Entonces, no es lo mismo enfrentar una diarrea con un buen estado de nutrición que definitivamente con una carencia. Y nos vamos al otro polo de las personas que hoy viven con obesidad o con diabetes, que tienen también estas deficiencias, y podríamos estar hablando, Ricardo, de nutrientes muy pequeñitos, de vitaminas, de minerales, que por supuesto recordar que si faltan cada día es ahí el riesgo, porque la nutrición es un proceso diario. O sea, Sí. no es posible que digamos, bueno, como ya comí buena cantidad de verduras y frutas la semana pasada, puede que ya esté. Es un proceso diario y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. ¿El hambre te marca para toda la vida? Puede haber efectos dependiendo de la gravedad de la carencia alimentaria, pero mira, hablando de la anemia, Ricardo, hemos visto que en poblaciones pequeñas, en niños y niñas que viven con anemia, y que esto sí puede perpetuar por lo menos efectos 10 años después de que se viva esta carencia. Y de no resolverse, también tenemos ya probada evidencia de que puede haber bajas calificaciones, menor desempeño escolar, también incapacidad para resolver ecuaciones exactas, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando? Justo lo que decías de estos círculos viciosos, de haber descuidado lo mínimo básico, lo más costo efectivo que es una nutrición o una alimentación fresca para las poblaciones, porque si no, estos efectos los vamos a poder seguir midiendo desafortunadamente aún después de la pandemia. Julieta, me constan tus esfuerzos durante ya varios años que hemos seguido tu trayectoria en favor de una conciencia nutricional en este país, pongámoslo en esos términos. Pero la pregunta es ¿por qué hablamos de reformas del Estado, reformas electorales, la reforma energética, la reforma eléctrica? ¿Y por qué no hablamos de una reforma alimentaria, una gran estrategia donde participemos todos los sectores de la sociedad para garantizar eso, lo elemental, una nutrición indispensable para todos y cada uno de los mexicanos? Mira, de por sí el tema de la alimentación es complejo, ¿no? Es complejo. Sí. Quizá sí necesitamos una política alimentaria y nutricional. Ricardo, llevamos más de 10 años haciendo un señalamiento público de que esta necesidad de la alimentación es de verdad un motor incluso económico, si quiere verse con esta, para presumirse, ¿no?, en estas políticas públicas. Sería conveniente para la productividad del país, pero los gobiernos siguen sin hacer caso. Exactamente, Ricardo, porque si nosotros interviniéramos en este momento, así como la pandemia llegó en un año y puede cambiar la historia de toda una generación, ¿cuánto nos faltaría intervenir en la nutrición? Ricardo, creo que hace mucha falta una política que esté basada en evidencia, una política pública que considere todos los esfuerzos que ya la ciencia ha emanado de todos los estudios científicos, pero también hace falta mucha tecnología, que seguro México la tiene, Ricardo, porque se han hecho muchos esfuerzos en incentivar la producción, pero tenemos un vacío, fíjate, entre la producción y el consumo. Y aquí en medio, donde falta
falta la distribución de comida fresca. Parece poca cosa, Ricardo, pero hace falta un sistema georreferenciado para saber dónde se está produciendo qué, cuánto alimento necesita el país, dónde, cómo le hacemos para que llegue la comida fresca a estos centros de distribución. Y estamos hablando prácticamente de términos de una política económica, ¿no? Claro. Que bien podría todas las personas expertas en nuestro país decir, me imagino a estas cabezas pensando en ingeniería, en un sistema inteligente de dónde están las personas, Sí. dónde están los alimentos, cómo le hacemos para que lleguen. Y entonces sí, Ricardo, entonces sí, los programas sociales de transferencias monetarias. Porque si solamente se transfiere el dinero en este momento a poblaciones vulnerables, la verdad es que sí pueden salvar en casos de emergencia, sin duda, pero ¿qué van a comprar? ¿Cuáles son los alimentos que van a Muy adquirir? probablemente refrescos y pasteles. Pues sí. ¿Algo más que nos quieras puntualizar, mi querida doctora? Pues, ahora. Ricardo, esta experiencia de la pandemia nos ha dejado muy claro que los países que tienen resiliencia alimentaria son los que salieron con las menores consecuencias a la salud. Me refiero a estos países que tienen sistemas de emergencia, sistemas alimentarios de emergencia. Los escandinavos, por ejemplo, o las nuevas potencias del sudeste asiático. Totalmente, porque ellos están invirtiendo en alimentos y no solamente en alimentos, sino en estos sistemas que se operan en caso de cierre de fronteras o en caso de emergencia, empiezan a hacer una distribución interna. También tenemos como experiencia que cada país tiene que resolver hacia adentro. Eso también es una lección de la pandemia. ¿Cuántos alimentos necesita México y de dónde los vamos a obtener? Maestra Julieta Ponce, nutrióloga, directora del Centro de Orientación Alimentaria. Para quienes estén interesados en estos temas, ¿dónde te encontramos, doctora? Muchas gracias, Ricardo. Estamos en el Centro de Orientación Alimentaria. Nos pueden encontrar en las redes sociales como COA Nutrición y pertenecemos a la Alianza por la Salud Alimentaria y seguiremos en esta lucha, Ricardo, por una política alimentaria y nutricional. Julieta, gracias siempre. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.